7. Sálvame y líbrame. La letra, la sayin, el 7. Estas dos frases, cuando hice este estudio del Teilín 7, tuve una pesadilla, un ataque del mal, y se me aparecieron cosas feas. Y ahí aprendí esta frase, ¿no? que me salvó en ese momento, me liberó. Yeshua, sálvame y líbrame. Ahora vamos a ver lo que significa que el Eterno nos salve y nos libre. Rescátame, sálvame y líbrame. Este Teilín está centrado en el rey Shaul, otro enemigo de David. Es decir, es de una época anterior a los que vimos últimamente, que se referían a Absalón, a Doeg y a Afitofel. A este es referido al rey Shaul antes de que David sea rey. Pasuk 1. Endecha de David, que cantó a Yahweh sobre las palabras de Cush, el benjaminita. Endecha de David, que cantó a Yahweh sobre las palabras de Cush, el benjaminita. ¿Quién es Cush, el benjaminita? Vamos a ver. El instrumento musical que se menciona es el shigayón. No sabemos mucho de instrumentos del templo, ¿no? Pero bueno, vamos aprendiendo. Si uno toma nota, va viendo Nehilot por un lado, Sheminis por el otro. Ahora vemos shigayón. Aunque la palabra también significa error, por lo cual podría significar que David compuso este Teilín pensando en un error que cometió. David tenía también un gran sentido de la conciencia, ¿no? A medida que uno, cuanto más justo es, cuanto uno más cerca está del Eterno, entonces uno más se da cuenta también de sus errores, de sus pecados. A pesar de que David tenía en alta estima al rey Shaul, él compuso un Teilín acerca de su caída. Con el tiempo reconoció la grandeza de Shaul y se arrepintió de haberlo festejado con un canto. Dicen los sabios hebreos que David compuso este Teilín festejando la caída de Shaul. Shaul lo había perseguido y David, inocente porque no había hecho nada contra Shaul, fue perseguido, fue atormentado. Murió mucha gente por causa de esta persecución. David entonces festeja la caída de Shaul, a pesar de que no hizo nada para que caiga, porque él perece a manos de los filisteos. Con el tiempo, David se arrepintió de haber hecho este festejo. Cush es identificado como el rey Shaul, ya que era descendiente de la tribu de Benjamín. Lo llama Cush, lo cual se refiere a una persona muy oscura. Así como Shaul se volvió oscuro cuando dejó de obedecer al Eterno. Uno se vuelve oscuro cuando se aleja de la luz, cuando se aleja de Adonai. Pasuk 2. Yahweh, Elohim mío, en ti busco refugio. Sálvame y líbrame de todos mis perseguidores. Yahweh, Elohim mío, en ti busco refugio. Sálvame y líbrame de todos mis perseguidores. Esta oración la podemos hacer todas las mañanas, ¿no? Sálvame y líbrame de todos mis perseguidores, Adonai. Elohim mío, Yahweh, en ti busco refugio. Protégeme, cuídame. Y a veces nos preguntamos, ¿tenemos perseguidores? ¿Tenemos enemigos? Quizás no los vemos. Enemigos son todos aquellos que están planificando cómo hacerle mal a la población en general. Enemigos son todos aquellos que buscan hacernos caer en pecado. Quizás a través de una amistad. Es decir, enemigo no es solamente el que me ataca. Enemigo es todo aquel que me quiere alejar de la voluntad del Eterno. Nosotros no le hacemos mal al enemigo, pero le pedimos al Eterno: en ti busco refugio, Adonai. Sálvame y líbrame de mis perseguidores, de aquellos que buscan hacerme caer, de aquellos que buscan la excusa para atacarme. Todas las mañanas le decimos al Eterno: y abuelo y mío, en ti busco refugio. Sálvame y líbrame de todos mis perseguidores. David le pedía al Eterno dos cosas: que lo salve de las manos de él, de Shaul,
y que lo libre de tener que asesinar al ungido rey. David estaba entre la espada y la pared. Tenía y pedía al Eterno que lo salve. Cuando nosotros pedimos que nos salve, que nos proteja del mal. Líbrame, cuando le decimos líbrame, líbrame de cometer pecado, líbrame de que por defenderme tenga que cometer pecado. A veces nos atacan, nos buscan la manera de que nosotros respondamos al ataque. Y en esa respuesta del ataque, pecamos, caemos y le damos autoridad al enemigo para que nos ataque. Por eso nosotros oramos, Yahweh, en ti busco refugio, sálvame del que me ataca y líbrame de responderle con mal, líbrame de responder los ataques, líbrame del pecado que me persigue. Personas que nos atacan para hacernos pecar, para hacernos vulnerables. Puede ser un ser querido, amado, lo vamos a seguir amando. Y le pedimos al Eterno, en ti busco refugio. Sálvame del mal y líbrame de cometer pecado. Pasuk 3. Que no me desgarren como leones, despedazándome sin que haya quien me libre. Así es el pecado. Así son los demonios. Nos desgarran como leones cuando pecamos. Que no me desgarren como leones, despedazándome sin que haya quien me libre. El pecado está rondando, persiguiéndonos. Si pensamos que no tenemos enemigos, es porque no nos estamos enfrentando al pecado, al mal. David compara a Shaul con un león. Así como este animal es rey de las bestias, Shaul era el rey de Israel. Así como un león está obligado a cazar por su sustento, Shaul estaba obligado a cazar a David para proteger su reinado. El enemigo, el maligno, el acusador, es como un león rugiente, lo dice Kefa en su carta. Un león rugiente que busca a quien devorar. Nosotros tenemos un león más fuerte, el león de Judá, Yeshua HaMashiach, ante cuyo león su rugido nadie puede oponérsele. En ti busco refugio, Yeshua. Sálvame de los ataques del león y líbrame de cometer pecado, de devolver el mal que recibo. En Samuel Aleph, 1 Samuel 20:31 dice: porque mientras el hijo de Shishai esté vivo en la tierra, ni tú ni tu reinado estarán seguros. Así que orás que lo traigan donde mí, porque está marcado para muerte. David había sido ungido como rey, pero había un rey, era Shaul. David no le había hecho nada a Shaul, pero Shaul sabía que él había perdido el favor, la gracia del Eterno. Sabía que el legítimo rey tendría que ser tarde o temprano David. ¿Y qué pensó? Pensó que eliminando a David se aseguraba su reino. No pensó en la voluntad del Eterno. No tuvo la humildad ni la valentía para darle el trono a David cuando llegue el momento adecuado de una manera pacífica. No, buscó su propia muerte. Buscó el castigo del Eterno. Y así es el que se opone a la voluntad del Eterno. Le empieza a agarrar miedos, angustia, ve que se le van cerrando las puertas, ve que llega el castigo y empieza a buscarnos. Con envidia, con traiciones, empieza a buscar a los que somos del Eterno. Así le cerraron el camino. Quisieron cerrarle el camino a Yeshua HaMashiach, porque él enseñaba al pueblo, le enseñaba al pueblo más profundamente que lo que hacían los escribas y los fariseos, los saduceos, los coanim, y veían estos que eran los depositarios de la autoridad religiosa, veían que en Yeshua había algo que podía destronarlos, algo que podía sacarles el lugar de autoridad que tenían. Y en vez de pensar y de meditar las verdades que Yeshua enseñaba, creyeron que con su
muerte, se acabaría este desafío al poder que detentaban. Y Yeshua les demostró que a veces en la derrota se construyen las grandes victorias. En la aparente derrota, la derrota para el mundo, se construyó el mayor triunfo de Elohim para la humanidad. Y Yeshua dio su vida por nosotros, en rescate por nosotros. Y Yeshua se entregó en el madero. Y en ese rescate, en esa aparente derrota para el mundo, se construyó el mayor triunfo de la humanidad. El mayor triunfo de la humanidad. Y hoy, de 2000 años después, somos cada vez más los que amamos al Melech, a Elohim, a Yeshua, a Mashiach. Y seguimos admirados de su misericordiosa entrega. Y seguimos su camino, sus enseñanzas. Sus enseñanzas triunfaron, ganaron, venció. En la derrota venció. La transformó en triunfo. Eso es lo que hace Elohim. Lo que hace, todo nuevo hace Él. Y nosotros estamos hoy siguiendo su ejemplo, siguiendo su camino, enseñando sus enseñanzas y esperando su regreso. Baruch Hashem. Pasuk 4. Yahweh Elohim mío, si soy culpable, si mi mano ha cometido una maldad, si le he pagado mal al que estaba en paz conmigo, o si he oprimido sin motivo a mi adversario, David se empieza a replantear. Exige la justicia del Eterno. Para estos versículos debemos de estar seguros que estamos limpios. Son versículos atrevidos. Yahweh, Elohim mío, si soy culpable, si mi mano ha cometido una maldad, si le he pagado mal al que estaba en Shalom conmigo, o si he oprimido sin motivo a mi adversario, y sigue en el Pasuk 6, que vamos a seguir en un ratito. David estaba viviendo en Shalom con Shaul. En ese momento, David todavía no había cometido el pecado de Urías, todavía no había hecho el censo. Es verdad que ser rey es difícil. Meterse en la política, tomar decisiones, liderar, es difícil, es muy difícil. Y uno tiene que pasar pruebas importantes. Hasta ese momento David era un músico, el cantor del Eterno, que se había enfrentado a Goliat, que había triunfado en el ejército, un pastor que había pastoreado a las ovejas, a las cabras, pero no había cometido grandes pecados, era fiel al Eterno, hasta ese momento. Por eso David se atreve a decir estas palabras. David estaba viviendo en Shalom con Shaul. Era su protector, Shaul lo había tomado como protegido a David, y el comandante de las fuerzas en las cuales David servía. David servía como comandante en el ejército de Shaul. Todos sus gestos de amistad, todo el amor que David hacía hacia Shaul, Shaul lo veía con malicia. Interpretaba todo lo que hacía David como si fuera, como si tuviera maldad, como si quisiera quitarle lo suyo. Todos los buenos tratos de David solo eran pagados con mal. No solo se frenó en devolverle el mal que se merecía, David no le devolvía el mal que Shaul le daba, sino que protegió su vida cuando estaba en peligro. Recordemos que Shaul lo persiguió a David, que se metió en una cueva cuando David estaba con todo su ejército ahí. David le dijo a todo su ejército, no lo toquen. Y David le cortó el tzitzit del manto. Con una muestra de que Elohim se lo había entregado en sus manos y que David era incapaz de tocarlo a Shaul. No recibió ganancia personal por hacer eso. Su clemencia fue gratuita. Shaul, como paga a todos estos gestos, a todas estas actitudes de David, lo perseguía. Al que no le decía dónde David estaba, lo mataba. Y cuando Elohim lo entregó en las manos de David, cuando en la cueva los hombres de David querían matarlo, lo protegió. En otra ocasión lo protegió de su general Abishai. Abishai, general de David, quería matar a Shaul y David lo protegió. En Samuel Ales, primera de Samuel 24, 4, 5 dice, los hombres de David le dijeron, este es el día del que te dijo Yahweh, entregaré a tu enemigo en tus manos. Puedes hacer con él como te plazca. David fue sigilosamente y le cortó un borde del manto a Shaul. Pero después David se reprochó por cortar un borde del manto de Shaul.
Miren cuán grande era la justicia de David. Se reprochó a sí mismo por haberle cortado un tzitzit a Shaul. Imagínense si le tocaba cualquier parte del cuerpo, si lo lastimaba. Se lamentó y se arrepintió de haberle cortado el tzitzit. En Shamuelales, 1 Samuel 26, 8, 9 dice: y Abishai le dijo a David: Elohim ha entregado hoy al enemigo de usted en sus manos. Déjeme clavarlo al suelo con un solo golpe de la lanza. No tendré que golpearlo 2 veces. Pero David le dijo a Abishai: no le hagas violencia. Nadie puede ponerle la mano encima al ungido de Yahweh impunemente. El respeto de David era hacia el Eterno. Nadie puede ponerle la mano encima al ungido de Yahweh impunemente. El único que puede castigar al ungido de Yahweh es Yahweh. Por eso David le dice a Abishai: no lo toques. Por eso David no le hizo mal a Shaul. Por eso David incluso se lamentó de cortarle el tzitzit. Pasuk 6. Continuamos con la oración. Entonces venía Pasuk 4 y 5. Y venía así: Yahweh, Elohim mío, si soy culpable, si mi mano ha cometido una maldad, si le he pagado mal al que estaba en Shalom conmigo, o si he oprimido sin motivo a mi adversario, que el enemigo me persigue y me alcance, que arrastre por el fango mi vida y ponga mi honor por el suelo. Selah. Baruch Shem Kevod Malchutó L'Olam Vaed. Es una oración atrevida, hermanos. No la aconsejo. Si estamos siendo perseguidos injustamente, cuando nosotros de nosotros salió lo mejor y el enemigo lo ve todo como que nosotros estamos haciendo lo peor, cuando ve todo torcido de parte nuestra, entonces sí la podemos hacer. Si soy culpable, si mi mano ha cometido una maldad, si le he pagado mal al que estaba en Shalom conmigo, o si he oprimido sin motivo a mi adversario, que el enemigo me persiga y me alcance, que arrastre por el fango mi vida y ponga mi honor por el suelo. Entonces, si he cometido mal, me lo merezco, que tu justicia me entregue. Los enemigos de David pensaban que se merecía un castigo tan grande que incluso su alma debería ser puesta por el suelo. Los enemigos de David, aliados de Shaul, pensaban que David era un traidor y David no había hecho nada para ser acusado de traidor. Así también los enemigos de Yeshua lo consideraron traidor y Yeshua no hizo nada para merecer eso. Y así nosotros también a veces nos puede pasar. A mí me consideran traidor, como que me quedé con todo lo de mi papá. Así dice mi hermana. Y yo estoy hasta último momento dando todo por mi papá. Pero sus pensamientos retorcidos son así. ¿Qué vamos a hacer? Mantén firme al justo, Adonai. Mantén firme al justo. Pasuk 7. Levántate, Yahweh, en tu ira. Álzate ante la furia de mis adversarios y ponte de mi parte. Tú que exiges que se haga justicia. David está apelando a la justicia del Eterno, a la estricta justicia. Tzidkeinu, nuestro justiciero. Sedaká significa justicia. Tzidkeinu, terminación es Einu, significa nuestro, nuestra justicia. Y otra vez vemos al salmista, a David, diciéndole al Eterno: levántate, levántate, Yahweh, en tu ira. Álzate ante la furia de mis adversarios y ponte de mi parte. Tú que exiges que se haga justicia. Tú, Adonai, que eres justo, que exiges la justicia, ponte delante del justo. Levántate. Y este levántate, cada vez que lo veo, cada vez que veo el levántate, Yahweh, que aparece mucho en los Teilín, es como cuando Yeshua estaba en la balsa con los talmidín, con los discípulos, durmiendo, y estaban las olas, el viento, la tempestad, y los discípulos con miedo le dicen: levántate, levántate, Adonai. Todavía no sabían que era Adonai, ¿no? Pero dicen: levántate. Y él se levantó de la siesta y reprendió a las olas, al viento. Así es Adonai. A veces parece que duerme, pero está haciéndonos crecer.
está haciéndonos sentir necesitados. Que clamemos a Él y le digamos, levántate, Yahweh, levántate y haz justicia. Tú que eres justiciero, tú que tienes, que me corriges al mínimo pecado. ¿Por qué a los malvados los dejas perseverar en el mal? ¿Por qué a ellos no los corriges? ¿Cómo me corriges a mí? Y vemos ahí la palabra del Eterno que nos dice, yo corrijo a los que amo, yo corrijo a mis hijos. Y vemos cómo a otros les permite endurecer su corazón y aferrarse a la maldad, y no les da el camino del arrepentimiento. Un misterio del Eterno. ¿Por qué nos corrige a nosotros ante los mínimos pecados y a otros les endurece el corazón para que sean más malvados y no se arrepientan? Un misterio del Eterno. Sigamos nosotros amando su corrección como hijos obedientes, sabiendo que tiene para nosotros un premio por mantener nuestra fidelidad. No envidiemos a aquellos que el Eterno no corrige, a aquellos que perseveran en la maldad, porque ellos serán como la paja que se lleva el viento. No los envidiemos. A veces cuesta, cuando hay una situación de injusticia y alguien persevera en la maldad, y nosotros somos constantemente corregidos y lastimados, y vemos que el otro triunfa aparentemente por ahora, y el Eterno nos muestra en su palabra que no triunfará, que el malvado será extinguido. Cuando Yahweh castiga a los pecadores, Él es levantado y enaltecido. El pecador, ¿no?, cuando es castigado violentamente y en un solo momento. En un solo momento es castigado. A nosotros se nos castiga gradualmente, para que vayamos corrigiéndonos, para que vayamos aprendiendo y podamos tolerar la corrección. El malvado es castigado rotundamente al final de sus días o incluso más allá de la vida en el juicio del Eterno. Rotundamente. Pasuk 8. Que se reúna a tu alrededor la asamblea de las naciones y por encima de ella pon tu trono en lo alto. Esto es lo que nosotros pedimos porque Yeshua nos dijo. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Pon tu trono en lo alto. Gobierna con justicia, Adonai. Gobierna a los tuyos, a tus hijos y al mundo entero con justicia. No permitas mal el mal. Adonai, ¿hasta cuándo, Adonai? ¿Hasta cuándo los malvados seguirán triunfando aparentemente mientras nosotros somos corregidos? Esta súplica seguirá día a día hasta que Yeshua vuelva. Seguimos nosotros clamando junto al salmista, clamando junto a Yeshua, en espíritu de oración. Seguimos clamando al Eterno. El pueblo sufrido sigue clamando al Eterno. Cuando Shaul se reúne con la asamblea de Israel concertando la persecución a David, está peleando contra Yahweh, ya que tú has ungido a David como futuro Melech. Todo aquel que se enfrenta a Yeshua se enfrenta a Elohim. Todo aquel que se enfrenta a la Torá se enfrenta a Elohim, porque Elohim dispuso la Torá como contrato de alianza para Israel, para ser cumplido por todas las naciones en el futuro. Porque Adonai, Yahweh, ha establecido a Yeshua como el legítimo Melech, como el legítimo rey. ¿Por qué se amotinan las naciones y planean contra su ungido, contra Elohim y su ungido? Y Yahweh se ríe desde las alturas, se ríe el Eterno, porque está todo en sus manos, porque sabe que este poder efímero que tiene el mal ha de pasar. Y llegará la aurora del nuevo día con Yeshua HaMashiach reinando. David le pide al Eterno que no participe de la asamblea de Shaul, que se quede en los Yamashim. No solo le pide esto, sino que agrega que lo juzga Shaul desde su trono de justicia, con estricta observancia de la ley. Shaul, como rey de Israel,
hacía la asamblea, la reunión, el Sanedrín, planeando matar a David. Y David le pide al Eterno, no participes de sus reuniones, no participes de su complot. Asimismo, a Yeshua lo condenan Poncio Pilatos, Caifás, Anás, sumos sacerdotes, Cohen Agadol. En sus reuniones del Sanedrín lo condenan. Como a veces las instituciones creadas por el Eterno para cumplir la Torá, para cumplir sus mandamientos, terminan funcionando en contra de la voluntad de Yahweh. Por eso hay sacrificios para ser realizados por el Sanedrín cuando tomen una decisión equivocada, que ya se tendrán que hacer en su momento. Pasuk 9. Yahweh juzga a las naciones, vindícame, Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, dispón de mí. Vemos cómo David, cuando era joven, habla y pide al Eterno estricta justicia. Conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, dispón de mí. Cuando David llega viejo, después de haber pecado, después de haber caído, clama desde lo más profundo misericordia. Y por eso cuando Yeshua dice que el que esté libre de pecado tire la primera piedra, los más viejos son los primeros en irse, porque cuanto más experiencia tiene, cuanto más camino, más pecados uno tiene. Y el único libre de pecado que podía condenar a la adúltera era Yeshua. Y por eso él le dice, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Esto nos dice Yeshua, el único que no pecó. Nos dice, vete y no peques más. David pide ser juzgado de acuerdo a sus méritos, no sus pecados. Oración atrevida para siervos de Elohim. Es una oración atrevida, por eso lo digo. Tenemos otros salmos para recurrir. Este salmo es atrevido. Estamos pidiendo al Eterno que nos juzgue con justicia. ¿Realmente estamos listos para un juicio con justicia? ¿Estamos preparados para que el Eterno nos juzgue con justicia? Realmente debemos tener intenciones puras y realmente debemos ser muy cuidadosos para hacer esta oración. Cuidado con el Teilín 7, con pedir la justicia. Pasuk 10. Que se acabe la maldad de los malvados, pero mantén firme al justo. Tú que como Elohim examinas el corazón y la conciencia. Y este pasuk es hermoso. Que se acabe la maldad de los malvados. No pedimos que ellos mueran. Pedimos que se acabe su maldad, que se arrepientan, que hagan teshuvá y que conozcan el camino, la guía recta, los senderos rectos de Adonai, los mandamientos del Eterno, que hagamos las paces, que nos dejen de odiar. Y tú, Adonai, mantén firme al justo, al que intenta seguir tu camino, manténlo firme, manténnos firmes, Adonai, que no caigamos. Tú que como Elohim, como autoridad, examinas el corazón y la conciencia. Yeshua ve nuestro corazón, ve nuestra conciencia. Él nos examina, sabe de qué estamos hechos, sabe cómo reaccionaríamos al bien cuando Él nos da, a la gracia que Él nos da, a las crisis, a los obstáculos, sabe cómo reaccionaríamos. Para el justo todo es para bien. Incluso de los males aprende, incluso del pecado aprende. El justo todo es para bien. Para el malvado, incluso los bienes son para mal, porque los desaprovecha. El malvado recibe bienes en abundancia y los despilfarra. Y no aprovecha nada, nada. Llueven las bendiciones del Eterno y no las aprovecha. Ese es el malvado. Pero el bueno, incluso en la adversidad, incluso en la sequía, sigue dando fruto. Incluso en la adversidad, incluso en los obstáculos, en las tribulaciones, y da cada vez más fruto. Mantén firme al justo, Elohim, tú que examinas los corazones y las conciencias. Todos queremos que los malvados se arrepientan y dejen de pecar, dejen de lastimarnos. Beliyot. Beliyot es la palabra que se utiliza aquí,
En otro contexto, en otra oración, Beliyot puede significar los riñones. Los riñones. Pero en este lugar significa conciencia, la cual de alguna manera trabaja como los riñones. Esta analogía entre la conciencia y los riñones. ¿Por qué? Porque la conciencia es un filtro que limpia el cuerpo. Los riñones, vamos a hablar primero de los riñones, es un filtro que limpia el cuerpo de la basura, ¿no? Y permite que permanezcan los elementos purificados. Ese es el trabajo de los riñones. Nos limpian la basura, sacan lo que no sirve a través de la orina y permite que permanezcan purificados lo que sí le sirve al cuerpo. La conciencia, cuando toma decisiones, elimina lo que no sirve. Así debería ser una buena conciencia. Elimina los esquemas no prácticos que no sirven y decide los mejores planes. Debe trabajar como los riñones para tomar decisiones. Por eso se utiliza en hebreo la misma palabra que se utiliza para riñones, para usarla como conciencia. Elohim es un juez justo, Baruch Hashem. Y eso lo debemos saber todos. Él es justo. Y justo no significa que no nos reprenda, al contrario, significa que cuando nos reprende, lo hace con justicia. Pasuk 11 y 12. Mi protección viene de Elohim, que libra a los rectos de corazón. Elohim libra a los rectos de corazón. Mi protección viene de él. Él es el Maguen Abraham, escudo de Abraham. Pasuk 12. Elohim es un juez justo. Elohim condena la maldad en todo tiempo. Elohim es un juez justo. Elohim condena la maldad en todo tiempo. Y en Metiyahu, Mateo 5:8, dice, felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Elohim. Y Yeshua lo enseñó. Felices los de corazón limpio, los que no tienen maldad. Se pueden equivocar, podemos cometer errores, pecados, pero no obramos con maldad. Ellos verán a Elohim. Elohim tiene la maldad del mundo en su mente todo el tiempo. Y tiene los instrumentos de castigo listos para ser usados. Elohim, como Elohim justo, sabe cómo castigar y tiene los instrumentos de castigo para ser usados. Es una expresión de su compasión que deje pasar su ira muchas veces. Muchas veces deja pasar su ira. Castigando un poco cada día. Un poco cada día. Antes de castigar de golpe en un instante con toda su furia. La misericordia del Eterno nos permite a nosotros no ser castigados en un instante con toda su ira, con su furia. Sería terrible para cualquier criatura que le acontezca el castigo de Elohim con toda su furia, en un instante. Incluso a los pecadores, a los malvados, el Eterno contiene su furia muchas veces y te va castigando un poquito cada día para que aprendas, para que te des cuenta. La ira de Adonai dura menos de un segundo. Cuando Elohim se enoja, dura menos de un segundo. Es un espacio muy chiquitito. Dicen los exégetas rabínicos que el malvado Balaam, ¿se acuerdan cuando Balaam busca maldecir a Israel? Sabía calcular el momento de ira del Eterno. Sabía calcular en qué momento Elohim iba a estar enojado con Israel. Y esperaba ese momento para maldecirlo. Esto es lo que quiso hacer Balaam. Sin embargo, Yahweh, que es más astuto que los astutos, ese día no se enojó con su pueblo. Si vemos la Torá, vemos que muchas veces Elohim se enoja con Israel. El primero que dice Adaná es Elohim. ¿Hasta cuándo murmurarán contra mí? Dice el Eterno. ¿Hasta cuándo seguirán sus caminos? Antes de nuestro hasta cuándo. Antes de que nosotros padezcamos enfermedades, opresiones, y le digamos al Eterno, Adaná, ¿hasta cuándo, Elohim? Antes,
estuvieron los hasta cuándo de Elohim. Los hasta cuándo de él. ¿Hasta cuándo, Claudio, por mí? ¿Hasta cuándo, Claudio, seguirás pecando? ¿Hasta cuándo seguirás malversando lo que yo te doy, mis bendiciones, usándolas en la idolatría? Esos son los hasta cuándo, el Adaná de Elohim. No los vemos, no los oímos, pero están ahí. El Eterno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirás pecando? ¿Hasta cuándo seguirás ocultando tu rostro de mí? Y después, cuando llega el castigo, cuando nosotros vemos su mano extendida contra nosotros, somos nosotros los que decimos hasta cuándo. Así fue con Israel. 4 veces Adonai en la Torá dice, ¿hasta cuándo, Israel, continuarás con esto? ¿Hasta cuándo? 4 hasta cuándo hay en la Torá del Eterno hacia su pueblo. Y no lo castigó. Y 4 hasta cuándo hay de David en el Teilín 13. En el Teilín 13. Cuando Israel fue exiliado, cuando Israel fue destruido, cuando los hasta cuándo del pueblo. Tarde. ¿Hasta cuándo? Tarde. Pasuk 13 y 14. Si uno no se arrepiente, él afila su espada, arma su arco y lo tiene listo. Ya está apuntando sus armas mortales, tiene listas sus flechas afiladas. Miren lo que dice David del Eterno. Si no nos arrepentimos, Elohim tiene afilada su espada, arma su arco y lo tiene listo. Está preparado para castigar. Si el malvado persiste con sus planes de atacar al justo, Adonai lo atacará con las mismas armas que el malvado piensa usar. Pasuk 15 y 16. Miren al malvado, está con dolores de parto, se preñó de maldad y dará a luz engaño. Ha excavado un hoyo muy profundo, pero en su propia trampa caerá. El padre, la mentira, el malvado, los malvados son los que dan a luz engaño. Están embarazados con dolores de parto, embarazados de la maldad y dan a luz engaño. Hacen las trampas para hacer caer al justo, con mentiras, con engaños, con falsas doctrinas, los falsos maestros, los falsos pastores, todos los que llevan engaño y engañan al pueblo, y en sus propias trampas caerán. Los misritas, los egipcios, planearon asesinar a los bebés hebreos y terminaron muriendo sus primogénitos. Los egipcios planearon ahogar a los bebés hebreos y terminaron ellos ahogados cuando el mar se cerró. Y terminaron muriendo sus primogénitos. El Eterno es más astuto que los astutos. El que planea el mal terminará siendo castigado con el mismo mal que planea. Shemot 18:11, Éxodo 18:11 dice: ahora sé que Yahweh es más grande que todos los Elohim, sí, porque las tramas de ellos se volvieron contra ellos mismos. Las tramas de ellos se volvieron contra ellos mismos. Que no nos pase a nosotros, hermanos. Que no nos pase a nosotros. Amán es otro gran ejemplo. ¿Se acuerda de Amán? Aquel que planeaba la matanza de todo el pueblo judío, que había puesto la horca para Mardoqueo. Y terminó en esa horca que puso para Mardoqueo, siendo ahorcado él. Murió en la misma horca que hizo para poner para Mardoqueo. Y vamos con la última hojita de la diapositiva del Teilín 7. Cantaré al nombre de Yahweh, Elión. Pasuk 17. Su maldad recaerá sobre su cabeza, su violencia volverá sobre su propio cráneo. La maldad es concebida en la cabeza se planean las maldades. Allí estará su castigo. La violencia, que es un acto físico, será castigada en lo profundo de su cuerpo, su cráneo. Hay 2 clases de maldades. Están las que se planean, están los que ejercen la maldad con violencia. Los que ejercen con violencia recibirán un castigo más profundo. Pasuk 18. Yo alabaré a Yahweh por su justicia. Cantaré al nombre de Yahweh Elión. El adjetivo Elión refiere a Yahweh elevando a Israel, dándole el lugar de regir en el mundo. En Devarim 28:1 dice: ahora bien, si obedeces a Yahweh tu Elohim,
para observar fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohim te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra. Cada vez que se nombra a Yahweh como a Elión, es aquel que hace elevar a su pueblo, elevar a Israel, el que eleva a nosotros, las ovejas de Yeshua. ¿Cómo comportarnos ante hombres malvados, hombres y mujeres malvados? ¿Cómo comportarnos? Confianza en el Eterno. Ahí tenemos esta frase. Yahweh Elohim mío, en ti busco refugio. A Él le clamamos y le pedimos con confianza, en ti busco refugio. Oración. Sálvame y líbrame de todos mis perseguidores. Sálvame del mal que quieren hacerme y líbrame de cometer mal, de devolverles el mal. Oración fuerte. Porque muchas veces nos buscan para hacernos caer, para hacernos pecar, para entrar en discusiones, en peleas, para entrar en ira. Y cuando caemos en la ira, vuelven mansitos, como si el que buscaba nuestra caída estuviera satisfecho. Ya está, ya caíste, dejaste de tener shalom, estás en ira. Sálvame, Adonai, de mis perseguidores y líbrame de devolverles el mal. Escudriñar nuestros caminos. Yahweh Elohim mío, si soy culpable, si mi mano ha cometido una maldad, si le he pagado mal al que estaba en shalom conmigo, o si he oprimido sin motivo a mi adversario. Tenemos que escudriñar nuestros caminos. Cuando recibimos un castigo, cuando recibimos una persecución, una opresión, ver qué he hecho yo. Ante cada situación que me acontece, escudriñar mi camino. ¿En qué he fallado? ¿En qué me he confundido? Para hacerte teshuva, para pedir perdón, para reconocer que el Eterno es justo. Y si nos sucede algo sin merecerlo, pedirle que haga justicia. Testificar con nuestra vida. Yahweh juzga a las naciones, vindícame. Yahweh, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad, dispón de mí. Conforme a mi integridad y a mi justicia, dispón de mí, Adonai. Que se haga tu voluntad en mi vida. Confiesa. Mi protección viene de Elohim, que libra a los rectos de corazón. Mi protección viene de Yeshua, de Yahweh Sebaot, que libra a los rectos de corazón. Advierte. A veces tenemos que advertir también. Elohim es un juez justo. Siempre debemos ser conscientes y advertir y testificar que es justo. Incluso cuando nos suceden los castigos y las correcciones, no debemos dejar de proclamar que Él es un juez justo. Elohim condena la maldad en todo tiempo. No hay excepciones. No hay nadie que pueda hacer la maldad y no ser condenado. Quizás no seas corregido paulatinamente, día a día, como corrige a los hijos, pero serás castigado en un instante. Quizás nosotros seamos castigados paulatinamente. Al malvado le decimos, si perseveras en el mal, si Elohim no te trae adversidades y piensas que en el mal triunfas, tienes que saber que en un instante lo perderás todo. Si uno no se arrepiente, él afila su espada, arma su arco y lo tiene listo. El castigo está ahí, listo. Y terminamos, como siempre, en los Tehilim, alabando al Eterno. Yo alabaré a Yahweh por su justicia. Cantaré al nombre de Yahweh, Elión. Alabamos al Eterno por su justicia. Amamos sus mandamientos. Su palabra es verdad. Emet. Él es justo. Cuando nosotros no merecíamos su misericordia, Él se compadeció de nosotros. Y ahora nos llama a vivir en su justicia. Y debemos pagar por nuestros errores pasados. A pesar de que Él es misericordioso, nos perdona y nos consuela y nos permite pasarlo todo como una prueba. A pesar de eso, algo del pecado, del castigo, queda en nosotros. Que el Eterno nos
nos salve y nos libre, que nos salve del mal, de la muerte que encierra nuestras acciones, y que nos libre de devolver el mal a aquellos que nos persiguen. Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem. Vamos a